Hola a todos, en este vídeo quiero hablar de una película que vimos hace unos días y de cómo a veces hay artistas que tal vez o por su tendencia política o por algunas cosas inexplicadas vienen altamente sobrevalorados. Como estábamos cansados y estamos cansados de ver Misión Imposible número 247, Rápido y Furioso número 176, o tal vez el sinnúmero de variantes de Disney, de los Marvel y de todo lo que han venido produciendo sobre la Guerra de las Galaxias, una sala cinematográfica que está cerca de nuestra casa y que propone cine alternativo pasó una película que en su época había sido muy conclamada. Me refiero a Salò o Los 120 días de Sodoma, de Pierpaolo Pasolini. Esta película se basa sobre una obra del Marqués de Sade, una obra que es atribuida al Marqués de Sade. Sin embargo, fue un descubrimiento que hicieron en una celda donde él pasó muchísimos años de su vida y por lo tanto atribuyeron a él esa obra. Como en el tiempo había sido considerada una película muy controversial, pero al mismo tiempo el autor Pierpaolo Pasolini, que en este caso no es solo un director de cine, es también un pintor, un guionista, un poeta, un escritor, había y es considerado todavía una de las personas más importantes de la inteligencia cultural italiana. Entonces decidimos de ir a ver esta película. Sabía de antemano que era una película muy controversial y muy cruda. Pero al ver la película, la sorpresa superó de por mucho las peores expectativas. Yo considero que esta ha sido una de las peores obras cinematográficas que he visto en mi vida. Pero antes de hacer este vídeo, porque quería hacerme una idea también sobre el autor, vi dos películas más de él. Una sobre el Decameron, sobre la cual no me pareció una cosa, o no me pareció una película particularmente interesante, aunque que no fue tan cruda, y otra por Chile. Y de las tres películas que he visto, solo en Por Chile se destaca la actuación de Ugo Tognazzi, que es y ha sido uno de los grandes actores del cine italiano. Un actor cómico, pero él sí sabe actuar. En Sodoma quedé sorprendido por lo feo y lo crudo, pero sobre todo lo mal hecho que estaba hecha esta película. En esta película hay cuatro personajes principales: el presidente, un duque, un obispo y un magistrado. Y es una crítica al poder establecido. Estas cuatro personas contratan unas prostitutas que les cuentan historias y han capturado unos jóvenes que serán víctimas de un sinnúmero de violencia. Entonces, ¿de qué se trata la película? Se trata de transcribir o darle una relectura a la obra del Marqués de Sade bajo la lupa del periodo nazifascista. Y hasta aquí podríamos decir todo bien. Pero empezando por los diálogos, son diálogos donde los intérpretes de la película no actúan. Más bien se ve que están leyendo el guión. No es una actuación espontánea, es alguien que lee un guión. Creo que ha sido una de las peores actuaciones que he visto en mi vida en lo absoluto. Y entonces comenzamos mal. Además, los diálogos como tales no tienen fantasía, no tienen juegos de doble sentido, son simplemente burdas transcripciones de fantasía que se concretan en hechos de violencia. La película no logramos verla toda, porque desde el inicio de la película hubo algo que nos molestaba, pero llegó un momento donde, hablando, nos vino una duda, pero estos intérpretes, las víctimas de esta violencia, parecen jóvenes, y nos dimos cuenta que probablemente eran menores de edad. A este punto, el disgusto fue tal que decidimos irnos. Y, regresado a la casa, chequeé el historial artístico y me di cuenta que efectivamente ese director, Pierpaolo Pasolini, este regista, había contratado adolescentes. En algunos casos, no sé si todos eran, pero eran adolescentes.
la cual cosa me hace la película aún más revoltante de lo que había sido en el cine. Y era un malestar que sentíamos desde el inicio porque se veían un poquito jóvenes y allí hubo ese malestar en toda la película, no toda, llegamos más o menos a la mitad hasta que allí ya no pudimos aguantar ese asco y nos fuimos. Pero en los días siguientes traté de ver estas otras dos películas y tengo las mismas consideraciones desde del autor. De hecho, el autor fue víctima de uno de sus amantes que era un menor de edad. Hagan ustedes el caso. Me parece un hecho deplorable, inclusive que esta película pueda ser transmitida porque toca temas hoy día muy importantes que no deberían, bajo ninguna circunstancia, ser divulgados en el público. Esta sí es una película que yo creo debería ser prohibida del todo, por el hecho de que hubo adolescentes que participaron en ella. Entonces creo que es un error que se pueda ver esa película. Dicho esto, y no vale la pena, es realmente un asco, pero quería compararla con Game of Thrones. Hay una parte muy dura de Game of Thrones donde Ramsay Bolton, el actor es Ivan Reed, creo, se pronuncia así, Ramsay Bolton tortura Theon Greyjoy, que es Alfie Allen. Me apunté el nombre para... y esas torturas se prolonga en muchos episodios de la serie y hay un análisis psicológica del torturador, del torturado, brillante. Entonces tenemos una serie que no tiene ninguna pretensión de ser algo cultural, que logra en esta parte, aunque que es muy dura, una obra maestra. O sea, logra describir estos horribles eventos que son una tortura en forma magistral. Y tenemos una película que ha sido muy sobrevalorada, que no debería estar en el cine y que tiene un director que su carrera, desde un punto de vista cultural, a mi criterio, ha sido muy sobrevalorado. ¡Qué choque! Pero me gustaría hablar también de otra película que a su tiempo tuvo muchísimas controversias, pero esta también decidí verla. Me refiero a Naranja Mecánica de Stanley Kubrick. Al frente de Naranja Mecánica considero que el espectador se encuentra una obra de arte cinematográfica. Sí, es una película durísima, inclusive más dura de esta donde parecían los actores estudiantes de arte leyendo un guión, que no sabían el guión ni a memoria, no sabían reproducir las palabras del guión, simplemente estaban leyendo. Mientras que Naranja Mecánica, sin duda, es la obra maestra de Stanley Kubrick. Entonces, ¿cómo un artista, en este caso un director cinematográfico, un escritor, un poeta, un pintor y bla bla bla, viene fuertemente sobrevalorado, al contrario de ser criticado por lo que hace? Y aquí tengo una pequeña explicación política y os espero que me perdonen. Pero Pierpaolo Pasolini era miembro del Partido Comunista Italiano, ha sido comunista toda su vida, sin embargo venía de una familia muy adinerada, entonces es fácil comiendo caviar y champaña ser comunista. Y estos son los que son realmente los que, en gran mayoría, los que se declaran comunistas. ¿No será que por su ideología política ese autor haya sido tan sobrevalorado respecto a la pobre calidad de lo que he podido ver? Obviamente esto es a mi criterio. Sin embargo, si tienen la ocasión de ver esta película, les doy una pequeña recomendación. No la vean, no vale la pena. Más bien debería ser una película que no se puede exhibir porque considero que es una película que va en contra de lo que es la moral, pero además de esto trata temas que no deberían, y más que todo por sus personajes, no debería ser publicada. Pero espero que le haya interesado, deme tu like y comparta este video entre tus amigos.